Buenas tardes para todos, para todas. Hoy la quinta sesión del año del seminario, que está en su 9º año además, y coordina mi colega y directora del CEISO, Paula Polimenes. Yo estoy nada más invitado hoy a presentar al colega y amigo Gibran Bautista Lugo, que como habrán visto es quien va a dar la sesión de hoy. Gibran es doctor en historia por la UNAM, allá en México. Es además investigador a tiempo completo en la UNAM, donde enseña historia colonial. Es autor de un libro que, antes de que me pidan, ¿puede pasar el PDF? Yo primero les paso el PDF y después les digo de qué libro se trata. Es Integrar un reino, la Ciudad de México en la monarquía de España, 1621-1628. El PDF es absolutamente legal y gratuito, lo pueden bajar sin ningún tipo de culpa. Y Gibran, además, es profesor de la asignatura América Colonial en la UNAM. Es alguien que trata de hacer del aula el momento del descubrimiento en acción, dice, y del gabinete el momento de la reflexión sobre el pasado, sin perder de vista el presente. Es el coordinador del seminario Iberoamérica en la historia global, y después de los últimos hechos que vamos a ilustrar con un pequeño video, Paula, si lo tenés, por favor, después de los últimos hechos acaecidos en el continente, que, bueno, no dejan ninguna duda de qué posición tomar. Si lo podemos ver. No tuvimos sonido, Paula. No sé si los demás lo escucharon. Yo creo que como vos no estás tan entusiasmada como No, bueno, perdón. Tengo la ascendencia. Sí, ahí pongo. Desmuteate porque a lo mejor por eso no se escuchaba el video. Es por eso. Claro. Pero bueno, creo que son de público conocimiento. Si podemos ver el video no, son 8 segundos. Tengo gente para admitir, perdón. Sí, yo los admito. Okay. Y es importante, así lo ven, porque... Ahí lo pongo de nuevo. Sí, sobre todo Veraldi. No, pero por favor, no quiero generar rispidez en el seminario. No, ninguna rispidez. Cuando San Martín cruzó los Andes, los cruzó y se acabó. Ay, no me deja. Bueno, no te deja, no importa. Perdón. Se los mandamos al grupo. Bueno, después de los últimos hechos ocurridos a nivel continental, el colega doctor Gibran Bautista Lugo no tiene ninguna duda de que ya es un furioso hincha de Racing Club de Avellaneda. Por lo tanto, Gibran, bienvenido al seminario, al corazón albiceleste de la patria grande, y que tengas una sesión también muy productiva y muy cálida. Muchísimas gracias, querido Darío, por esta magnífica presentación. Era evidente que después de la contundencia de los últimos hechos no podía menos que tocar la puerta y ser admitido en ese legendario y formidable club del que forman parte, del que formas parte, querido Darío. Muchas gracias por la calidez. Me quedé pensando cuando Darío me dijo, bueno, unas líneas para la presentación. Sí era importante decir efectivamente que ya le voy al Racing por indicaciones y convencimiento propio de Darío Barriera, y que más allá de que sea una cuestión que podemos o no después de compartir, después de sus grietas, no cabe duda que es un tema fundamental para la Argentina y para toda América Latina, tener una definición clara
del lado de la gente. Me ha convencido de que el Boca ya no está del lado de la gente. Imagínate, estoy tremendamente impactado. Pero bueno, soy del Racing y soy rosarino de corazón, así que estoy allí con ustedes y les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación a este seminario que es un referente, yo diría, sobre todo en Europa, creo que está siendo ya una referencia importantísima, desde luego en América Latina y creo que es de los pocos seminarios que se toman en serio transformar la historia de la justicia para que sirva para hoy y no solo para comprender de manera erudita el pasado. Y en ese sentido también le decía un poco a Darío que para mí lo fundamental de la investigación es la docencia y que no se puede separar un ámbito del otro, porque en donde no hay docencia no hay investigación. Por eso decía un poco que el aula es el lugar del descubrimiento y cuando uno está medio solo en el gabinete, ese si acaso será el lugar de la reflexión, pero nunca el de la producción en serio de una investigación que sirva para el presente. Bueno, después de las consignas y de las convicciones, les cuento un poco qué voy a hacer. Yo en un principio pensé que se trataba del libro, la base, digamos, de la discusión. Pero luego Darío, intempestivamente y por fortuna, me cambió la bola y me pasó al artículo de Pedralbes, que un poco había sido medio mencionado por Javier Gil en la ocasión pasada y que nos da una cierta continuidad. Desde luego yo no haré, porque no tengo ni la maestría ni la capacidad de Javier, no haré una exposición tan extraordinaria y erudita, pero sí conectar un poco los alcances y los límites de la discusión pasada quizá con esta, a propósito de este artículo, y me da para tener más juego con respecto a lo que podría haber sido una discusión en relación con el libro. Entonces, yo he tratado de titular la presentación de hoy como el derecho como acción, y ya veremos por qué quiero nombrar así lo que comparto hoy con ustedes, con base en el artículo que ha compartido Darío y que está allí a disposición en la página de Pedralbes y que desde luego si alguien no lo alcanza se lo puedo enviar en cuanto me diga. He organizado lo de hoy en 5 puntos. Primero, contarles el punto de partida, como siempre, un cuentito. Después, el tema de la tradición, el derecho como tradición. En tercer lugar, les hablaré de la fuente fundamental del artículo, de las fuentes, el tipo de fuentes y sus problemas de interpretación. Después un poquito abordaré en cuarto lugar por qué he hablado de mecanismo de compensación y por qué me he puesto a hablar del lenguaje de la gracia. Y finalmente hablaré de los mediadores, que es el tema que está detrás o que subyace a todo el texto. Un poco la idea es que yo quedé más o menos sorprendido tratando de entender qué diablos hacía con la tesis doctoral que partía del examen y el entusiasmo de una rebelión contra un virrey en 1624 y que yo pensaba más o menos estudiar a partir de la acumulación de conflictos previos. No necesito explicar mucho porque estoy con un público muy conocedor al respecto de que una rebelión o un proceso de conflictividad máxima solo se puede explicar a partir de lo previo o de las acciones previas y su acumulación. Debo confesar que una parte de esa metodología o de ese enfoque tiene mucho que ver con el estudio de la Argentina entre 1973 y 76 y con un viejo maestro que estudió
cómo los conflictos fueron en ascenso y el proceso de eliminación de personas no comenzó en 76, sino en 73. Entonces, en fin, todo esto me llevó a mí a tener detrás un background que me permitía, de alguna manera, tender hacia una explicación de la rebelión. Y luego me encontré con que no es lo mismo estudiar el siglo XX que el XVII. Y entonces lo que encontré fue todo un aparato judicial, una serie de documentación que había que dilucidar. Y por fin me encontré con algo que los historiadores especialistas del tema de la rebelión de 1624 y en general del famoso México colonial, que ya diré que no estoy tan de acuerdo con el mote, llamaban el perdón general. Me metí allí a ver qué cosa era eso y entonces encontré que no se trataba de un perdón típico de los Austria, porque haciendo el recuento de los perdones que son asiduamente empleados en distintos conflictos, por lo menos desde la época de Trastámara hasta, bueno, el final de la monarquía, hacia el siglo XIX, hay una cantidad muy interesante de perdones al uso, de cartas de perdón que se van a emplear en casos de infidencia en los distintos procesos de independencia que ustedes seguramente tendrán muy frescos. Y durante todo el periodo de los Austria, esta será una herramienta fundamental para la negociación o para la resolución de los distintos conflictos que atravesó la dinastía de los Austria. Pero lo que yo me encontré no es propiamente un perdón, sino una cosa que jurídicamente se definía, y la definía así el instrumentalizador de la negociación, que ya veremos que es un obispo, un arzobispo, el arzobispo de México, Francisco Manso y Zúñiga, que decidió jugar a dos bandas, eso lo cuento de sobra en el libro, con quien estaba encargado de investigar las causas de la rebelión que tumbó al virrey y establecer los castigos, las sentencias, en fin. Este era un visitador general que estaba actuando en el territorio cuando llegó una especie de giro de 180 grados de la política de Madrid con respecto a la crisis mexicana. Este enviado, además investido como prelado de la Iglesia Diocesana Mexicana, a resolver las cosas por medio de unas cartas reservadas, una que sí hablaba explícitamente del perdón y otra, que fue finalmente la que se promulgó, que hablaba de la nulidad de los delitos, la restitución del antiguo honor y fama, una cosa que conectaba en principio por la retórica de la carta con lo que en partidas se puede más o menos entender como indulto, en la forma específica del perdón, pero que iba todavía más allá, porque hablaba el arzobispo de que todos al declarar que todos los señalados, los acusados, eran restituidos en su antiguo honor y fama y que no había de qué castigarlos, lo que se estaba produciendo en los hechos al promulgar estas cédulas reales era que los delitos se nulificaban, se declaraba la nulidad del que eran nulos, que nunca había ocurrido lo que se había dicho que se había ocurrido y la razón por la que estaban persiguiendo a los rebeldes de México. Que distinguirlo, y yo creo que aquí tendrán también muy claro eso, que no es lo mismo nulidad que anulación. Vamos, en el tema del matrimonio, en toda la época colonial, eso está muy claro, que no es lo mismo decir que un matrimonio se anula a que un matrimonio ha sido nulo. Y esto más o menos es lo mismo. No estaba anulando los delitos de los rebeldes, sino afirmando su nulidad, es decir, que nunca habían hecho nada de lo que se les acusaba. Y esto realmente a mí me pareció extraordinario, una cosa que había que explicar. En la historia de los perdones de los Austria,
el perdón se había utilizado bajo Carlos V en época de las comunidades como en realidad un arma de administración de la represión. Es decir, se perdonó individualmente a muchas personas en términos criminales, pero no por la vía civil. Muchas villas, ciudades y personas quedaron endeudadas por décadas, y algunos otros, varios cientos, por lo menos 400, quedaron excluidos del perdón. El perdón siempre llegaba con quien estaba excluido del perdón. Y en este caso no había un solo excluido, para empezar, pero todavía más. No se trataba de un perdón, se trataba de afirmar la nulidad del delito y la restitución en el antiguo honor y fama de todos los acusados. Lo que hacía del visitador alguien que había violado, digamos, la disposición del rey por haber excedido en principio su encomienda. Es decir, se tenía que averiguar y en todo caso establecer culpas, pero lo que no tenía que hacer, y que fue lo que hizo, emitir sentencias. El visitador se va a defender y va a decir que sí le habían dado esa facultad, pero había llegado a un punto, sobre todo por miedo, porque el visitador recibió una serie de amenazas y una supuesta filtración de un atentado, de un posible atentado contra su vida, y al día siguiente se le ocurrió colgar a 3, un chino, un español pobre y un indio, en la Plaza Mayor de México. Y eso lo convirtió virtualmente, una vez definido el tema de la nulidad, en alguien que había atentado contra la vida de los vasallos del rey. Entonces se le volteó por completo el plato, como decimos, y ahora quien estaba siendo perseguido era el visitador. Desde luego a él no le pasó nada, pero a la mayoría de los involucrados en su visita, especialmente el alcaide, les fue bastante mal. El alcaide terminó en el cepo de la cárcel arzobispal, y hay unas historias allí tremendas de cómo nadie quería hacerse cargo de él y hubo que encontrarle un abogado de oficio porque nadie quería defenderlo. Era, digamos, el verdugo del visitador, que había metido a la cárcel a varios cientos y que ahora estaba en una situación completamente opuesta. Bueno, con este cuento, un poco lo que quiero decir es que las circunstancias históricas de la nulidad de México me llevaron a pensar si era posible comparar con otras situaciones y si de esto se derivaba alguna consecuencia de cómo interpretar la justicia, la aplicación de la justicia, y finalmente cómo interpretar la generación de la ley, la generación del derecho en acción. Por eso hablo del derecho como acción. Pasé entonces a ver teóricamente, es decir, con base en la historiografía, que había grados de expresión de la gracia. Y luego me puse un poco a trabajar con estas cartas de perdón, que son la base del artículo. Entonces, bueno, este es un poquito el cuento de por qué llegué al artículo y a la necesidad de comparar. ¿Qué digo yo? ¿Qué hay detrás? Un poquito, ¿qué hay detrás del embalaje de interpretación del texto que ha circulado? Primero decir que el derecho disponible tanto para rebeldes como para representantes reales, como para quienes ejercieron como mediadores, venía como transmisión de una tradición legítima que legitimaba tanto la vía del orden, o tanto a quienes representaban el orden, como a quienes representaban la rebelión. En ese sentido, es entender que lo que se contenía en las cartas de perdón tenía una especie de función del pasado. Es decir, los rebeldes se rebelaban contra el representante real o contra algún representante de la autoridad real, y con ello, como todos saben, eso no implicaba rebelarse contra el rey ni contra la autoridad real.
y entonces enmarcaban su rebelión en una legitimación de la tradición de, digamos, de derecho, podría ser de derecho común o de derecho natural, pero sin duda siempre en los mismos marcos que legitimaban la representación del rey en los distintos territorios. Y entonces entender esto como una especie de función del pasado. Algo que me importa mucho es mostrar cómo toda rebelión tiene esta lógica. ¿Sí? Hay un marco constitucional, que podríamos pensarlo en términos de la Constitución antigua a la manera de Javier Gil Pujol, o un marco constitucional en términos de la codificación de los estados nacionales que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, la rebelión o los rebeldes invocan para legitimar la acción. Y ahí hay puntos de conexión que permiten pensar los alcances, los límites y las maneras de entender el lenguaje de unos y otros. Mi afirmación, lo que está detrás en realidad, es decir, que la rebelión, por lo menos en ese orden político, en ese orden monárquico de los mundos ibéricos, la rebelión era el combustible del orden monárquico, no su antídoto. Se trataba de un solo proceso, el que iba de la rebelión a la reincorporación o de la instalación de la autoridad real a la rebelión y luego a la reincorporación, y no de una imagen dicotómica, bueno, un proceso complejo que no se puede explicar a partir de imágenes dicotómicas como orden, desorden, conflicto, consenso, obediencia o rebelión. Una cosa mucho más, un proceso mucho más complejo que se puede advertir, por lo menos en los casos que he tocado, pero que es posible advertir en los casos emblemáticos que han marcado la historia de la monarquía de España, desde las comunidades y las germanías hasta la desarticulación de la monarquía y los procesos de rebelión en el siglo XVIII y XIX. Desde luego, eso me lleva a poner entre paréntesis las explicaciones que buscan entender la rebelión o las rebeliones o las insurrecciones, como se les quiera llamar, o las grandes rebeliones, por ejemplo, en el caso de Túpac Amaru, y esto es un diálogo con Scarlett O'Phelan, a poner entre paréntesis su explicación a partir del éxito o el fracaso. No tiene ningún sentido explicar de esa forma las rebeliones, porque si no entendemos cuál era el objetivo de los rebeldes, pues no podremos medir los grados de éxito o de fracaso. Y por otra parte, a dejar de explicar los procesos de independencia, en los procesos de las revoluciones atlánticas, digamos, en esta jerga muy a la François Xavier Guerra, dejar de entenderlos en términos teleológicos ellos mismos. No hay posibilidad alguna de explicarlos como un proceso que inexorablemente llevaría a la constitución de estados nacionales. En principio eran rebeliones que se justificaban en el marco legal y legítimo del derecho y de la justicia plurijurisdiccional del antiguo régimen, y no al revés. Y en ese sentido creo que es interesante pensar la función de la rebelión como apuntaladora de la dinámica de la conservación de las monarquías. Es decir, hay un punto de no retorno, sin duda, que podríamos discutir en el caso de los holandeses, en el caso de Cataluña, sin duda, y desde luego en el caso de las independencias, pero ese punto de no retorno no se debe a la lógica de la rebelión en el sentido, y a las bases, al lenguaje jurídico y a las bases de la rebelión, sino al proceso, digamos, de dinámica social que lleva a una determinada ruptura. Pero inclusive hay muchos ejemplos, bueno, quizá no muchos, pero sí algunos muy significativos, como Cataluña misma, como la rebelión del Segadors, o Nápoles, o el experimento republicano napolitano, que aun cuando se ha roto de manera abierta y formal
con la autoridad real, los referentes siguen siendo los mismos y los procesos de reincorporación, en términos de la retórica, del lenguaje y de las vías de negociación, siguen siendo los mismos, aunque con distintos grados o a distintas escalas que, digamos, que otras rebeliones que no han llegado hasta esa radicalidad. Por eso creo que es admisible la comparación, y la comparación entre dos procesos atlánticos americanos o indianos y dos procesos claramente mediterráneos, que además son muy conocidos. Bueno, y aquí un poquito en la idea de tener de la disponibilidad o lo disponible del derecho y de la tradición mediterránea que legitimaba tanto una acción como la otra, es decir, tanto la acción tendiente al orden y a la conservación como la acción tendiente a la rebelión que finalmente terminaba en negociación. Intento también distanciarme un poco de la idea de tradición de Pocock, poco con base en ello, pero al mismo tiempo distanciarse, porque no es posible pensar una tradición a partir de hitos que detrás tienen una fuerte carga nacional, digamos, o de explicación nacional, ¿no? Esta imagen del momento maquiaveliano de Florencia y luego Inglaterra y luego finalmente Estados Unidos es poco menos que hegeliana, pero lo interesante es pensar en términos de tradición de lenguaje y no solo de actos ilocucionarios a la Skinner, sino de hay una acumulación de referentes judiciales, jurídicos y de derecho disponibles que usan unos actores u otros. Y esto es muy, muy visible a la hora de leer la documentación. Ahora voy a pasar un poco al tema de las cartas de perdón, pero antes para mostrar, digamos, la dimensión de esta carga de tradición entre los rebeldes de México de 1624, que además recibían la absolución inmediata de los clérigos antes de pasar a ocupar el Palacio Real en plena movilización. Uno de los argumentos o los fundamentos de la rebelión era acusar al virrey de luterano. Y era muy interesante la lógica de los rebeldes, porque sin saber mucho del tema, lo que sí consideraban es que el atentado contra la iglesia o contra los príncipes de la iglesia era un atentado contra el orden de la monarquía y por lo tanto contra sus privilegios. No había distinción en ese sentido de iglesia y monarquía, que es una cosa que solemos hacer ahora, ¿no? Es decir, entender la iglesia por un lado y la monarquía por el otro. Quizá para los mexicanos, en el sentido de vecinos de la Ciudad de México, lo más evidente era que la encarnación de facto de la potestad real era el arzobispo y no necesariamente el virrey. El virrey tenía una función, pero la autoridad real se podía difractar en cuántas posibilidades permitieran la defensa de los privilegios. Desde luego los oidores, que eran la encarnación de la justicia real, los corregidores, los alcaldes mayores, y en España, en Nueva España, de forma muy señalada, los prelados diocesanos. Esto es una idea que recojo de Oscar Massín y que vale la pena seguir dándole vueltas como un rasgo que distinguió digamos, las formas de representación de la autoridad real en Nueva España con respecto de las del Perú o de otras latitudes de las Indias occidentales. En Nueva España hubo un proceso muy claro de afirmación de la autoridad episcopal como representación informal de la justicia real, porque unía en su persona y en su audiencia eclesiástica tanto las cualidades del rey como sacerdote como las cualidades de la tradición apostólica. Esto es algo para discutir y que además se fundaba en derecho canónico, en fin, una cosa que vale mucho la pena explorar a la hora de pensar a la gente buscando justicia en los tribunales eclesiásticos. En cambio, en el Perú, la presencia del virrey es mucho más contundente, ¿no? Creo que es un tema que vale la pena después conversar en términos de representación de la autoridad.
Y en ese sentido, pues quitarle el carácter teleológico a la idea de tradición o de no solución de continuidad de las tendencias multiseculares del derecho. O sea, es claro que en las Indias occidentales, como en la época de los Austria, hay una resignificación de las bases del corpus juris civilis y del derecho canónico y de la imagen, digamos, de Roma, pero no se trata de una lógica, digamos, de traslatio imperii simplista, ¿no? Así que el imperio romano es el modelo del imperio español y luego será el modelo del imperio británico y llegamos al destino manifiesto, no. Tiene que ver más bien con el uso que hacen o con las formas del derecho que están disponibles y que distintos actores ponen en juego a la hora de defender sus privilegios. Bueno, paso entonces a platicar un poco sobre las cartas de perdón. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que me he extendido un poco, en fin. Y para conversar más. Las cartas de perdón o las cartas de gracia en general. Ahí habría que distinguir, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, en que no es lo mismo hablar de la gracia del rey que del perdón real. No solo por lo que resulta evidente, que es que la gracia real es prácticamente todo, ¿no? El rey está ahí para ser gracioso, es decir, para las mercedes y para todo. Pero me refiero a la gracia real en su función de benignidad y de expresión de la clemencia específica que debe tener el príncipe, ¿no? No es lo mismo precisamente porque podemos encontrar distintos grados de la gracia. Uno de esos grados es el perdón, que está muy reglamentado, muy difundido, muy usado, la Gasca en la crisis de la guerra civil, de la rebelión de Pizarro, la Gasca para negociar, como lo han señalado, bueno, entre otros Manfredi Merluzzi, pero también Nicolás Guillén, en fin, y la propia Gabriela Ramos, venía al territorio, venía de España con cartas de perdón en blanco, que se empleaban para negociar uno a uno con los que se pasaban del bando pizarrista al bando de la autoridad real. Y como esos hay un montón de ejemplos. Lo que me interesa en todo caso mostrar es que esta es una forma y que hay otras más específicas. Está el indulto específico, que es sobre el que ya ha sido condenado o ya ha sido sentenciado. Y el indulto puede ser sobre la vía criminal o sobre la vía civil. Y no es lo mismo el perdón general que el indulto. El indulto no puede ser general, y esto es bien interesante, en principio, porque el indulto es sobre sentencias específicas. Pueden ser sentencias colectivas a una ciudad. Por ejemplo, Segovia tuvo que fundir la campana para pagar no sé cuánto dinero por la sentencia civil de haberse levantado contra Carlos I. Y en un momento dado el perdón no funcionó, pero en un momento dado, después de décadas de pagar, se obtiene un indulto sobre esa sentencia, ¿no? Y eso puede ser el máximo grado de generalidad que podría tener un indulto, es decir, depende de la generalidad de la sentencia. Y luego está la anulación, sin duda, que forma parte de la gracia, y finalmente la nulidad, que es, desde mi punto de vista, la máxima expresión de la gracia y que está fuera del perdón y que teológicamente además se puede explicar como, digamos, la máxima asimilación del príncipe a esa imitatio Christi que debería de seguir, ¿no? En esta moral que supone que el príncipe debería, o este espejo de príncipes, o los espejos de príncipes en general que suponen que el rey debería seguir. Bueno, pero ¿qué cosas son estas cartas de perdón o estas finalmente cédulas reales que imponen la nulidad o el indulto? Ahí me agarro un poco del giro lingüístico sin ser excesivamente posmoderno, desde luego, porque me da un yuyu siempre pensar en que todos son palabras y entonces no hay hechos. Yo prefiero pensar que sí se pueden hacer cosas con palabras, pero que finalmente son acciones
las que se hacen con palabras, además de otras acciones que se pueden hacer sin palabras. Entonces, el conjunto es distinto. Es decir, incluir las palabras en el conjunto de las acciones no es lo mismo que subordinar las acciones al conjunto de las palabras. Y ahí sí hay una beta, digamos, que a mí me importa mucho afirmar sobre la materialidad de la práctica o de las acciones que son la materia de nuestro estudio como historiadoras, como historiadores. Es un problema que historiadores termine con E. Debería terminar con O. O a lo mejor es una solución, no sé, pero como está, historiadores, en fin, es un problema. No se puede sintetizar, en fin. Y entonces entender que estas cartas reales, o como les queramos llamar, son, les llaman en inglés speech acts. Vale, vamos a traducirlo un poco. ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, se traduce, tradicionalmente se ha traducido esta speech acts como actos del habla. Nada más claro de la diferencia abismal entre el inglés y el español. Y luego los españoles, los distintos españoles, ¿no? Porque no es exactamente eso lo que tratan de referir nuestros colegas anglófonos y los filósofos del lenguaje, digamos J.P. Austin, John Searle, al hablar de speech acts. De hecho, cuando nosotros en inglés nos enfrentamos a coordinar una mesa y le tenemos que dar las gracias a fulano de tal porque habló, pues le decimos, pues gracias por tu talk, y entonces no por tu speech. Y ahí hay todo un tema. Bueno, acá, actos del habla, imagínense que no tiene exactamente el mismo significado. Podrían ser, en todo caso, actos de enunciación y no del habla, ¿no? Porque el habla, así ahí un poco retomando lo de los franceses, pues no es lo mismo la lengua que la palabra, ¿no? Y un acto del habla puede ser fácilmente pensado como un acto de la lengua. Aprender a hablar, se dice, ¿no? No aprender a palabrear. Entonces la palabra es efectivamente discurso o enunciación, pero todavía una pequeña distinción más. Y un poco de la mano de Thum van Dijk y esta idea de macrotexto, ¿no? Las cartas de perdón son un punto de llegada, o en todo caso un nodo en una, vamos a decirlo muy rápido, red de relaciones entre distintos actos de enunciación. El acto de enunciación del que está representando la autoridad real y que dice yo te puedo perdonar. El acto de enunciación del que está contra la autoridad real representada y dice yo me rebelo, pero además me acojo a la gracia real y no solamente me puedes perdonar, sino que me debes perdonar, porque el rey no es perfectamente rey si no es capaz de perdonar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo finalmente es restituir la justicia que se ha violado y no buscar una nueva circunstancia política, ¿no? Que esa es un poco la discusión de siempre. Pero inclusive en los experimentos más republicanos, siempre la enunciación es que es lo más justo y que el rey tendría que aceptar ese nuevo régimen porque es más justo y porque está en orden del bien común de la república, digamos. Ahí siempre no va a haber una república de nuevo orden, es la vieja idea de república, ¿no? Del antiguo régimen, tanto la napolitana como la holandesa. Otra cosa es intentar encontrar los orígenes del mundo moderno en Holanda y decir que solo Holanda, y Holanda es la cuna de toda la civilización y de la democracia parlamentaria. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, y por lo tanto todos los demás somos unos retrógrados, ¿no? Ese es el contrapunto. Entonces, no, tanto los holandeses como los españoles y los indios digamos, qué sé yo, los indios Pimas de 1680 que se rebelan contra el rey, utilizan el mismo arsenal del lenguaje jurídico, con sus variaciones, desde luego. Y luego está que el acto de enunciación de quien intenta negociar también forma parte de esa red, de esos nodos de construcción del acto discursivo. Y entonces distinguir acto de enunciación
de acto discursivo global, la idea de un macrotexto que finalmente es el que funciona y que refleja las relaciones y las tensiones del conflicto, ¿no? Digamos, hay una especie de, voy a ser muy brutal, superestructura narrativa del perdón real que no depende solo de la voluntad del rey o del representante real, que refleja la estructura del conflicto y los alcances y límites de la negociación. En ese sentido, la idea es un poco entender que el perdón no es una, aunque legalmente es una atribución del rey, tiene un límite en términos legales, porque de acuerdo con partidas, el rey no puede perdonar un delito de lesa majestad. Y, sin embargo, lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque no depende solo de su voluntad la puesta en efecto de la gracia real. Y ahí aparecen otros elementos. Los mediadores, finalmente. Bueno, yo digo, ¿qué revela la lógica de este lenguaje que es multivectorial, ¿no? Y un poco hecho mano del tema del giro lingüístico y de los actos de enunciación y luego entenderlos como componentes de un acto discursivo global que es el de la gracia y la restitución y por lo tanto la incorporación y ahí el sentido polisémico de la palabra obediencia que también habría que tener en cuenta y entenderlos como un macrotexto y por lo tanto entenderlos ya en la lógica de las acciones como un solo proceso y no dos posiciones. Un solo proceso que va poniendo los límites de la dinámica del orden público o del orden monárquico. No hay una separación entre orden y desorden tajante, ni entre paz y guerra, o rebelión y obediencia, sino que es el mismo proceso que tiene muchos matices y que es una dinámica, en todo caso, una dinámica no lineal, ¿no? Bueno, ¿qué revela la lógica de este lenguaje? Pienso yo que mecanismos de compensación, efectivamente. Mecanismos, le llamo allí, mecanismos de compensación en 2 o 3 direcciones, por lo menos. Mecanismos que compensan la violación de el respeto a la majestad real, inclusive diría yo, y ahí hay toda una discusión que quedó pendiente en la sesión anterior, cuando se decía que el tope era el delito de herejía. Pero Felipe II tenía vasallos que no eran sus súbditos, es decir, que no cumplían esa máxima de cuius rex egio religio, ¿no? Un montón de vasallos, como lo ha demostrado Ruiz Ibáñez, en ámbito musulmán, en ámbito budista, en ámbito no necesariamente cristiano en las fronteras de las Indias Occidentales, tanto en espacios reche como en espacios del norte de Nueva España, chichimecas en general, y que transitaban de manera intermitente dentro y fuera de la jurisdicción real. Y eso es un tema quizá para debatir, pero creo yo que no es tampoco un límite necesariamente el tema de la confesionalidad o de los delitos de herejía. Es decir, todo se puede negociar siempre que se mantenga el orden. El tema es el orden, ¿no? Y la conservación de los privilegios. Ok, bueno, ahí me fui un poco de largo, pero bueno, importa creo decir. Luego un poco decir que hecho mano, como he dicho, de este embalaje, de este rollo de los actos de enunciación y los actos discursivos, para sacarlos también, para sacar estas herramientas de la comodidad de estudiar literatura, tratados o legislación, que está muy bien, pero que en realidad es también útil y creo que nos lleva a los límites del método y también a los límites de qué cosa es un discurso o un lenguaje, estudiarlos en otras fuentes, fundamentalmente en los pleitos judiciales o en las fuentes que derivan de conflictos o de rebeliones. Estas fuentes son mucho más evanescentes que la literatura, que
los tratados o que las leyes. Y creo yo, son, no obstante esa evanescencia, la muestra del derecho como acción. Allí está produciéndose la ley, produciéndose la justicia. Bueno, finalmente decir que el papel de los mediadores en modo alguno me parece importante enunciarlos como otros agentes o unos agentes nuevos y desde luego no agentes de la monarquía o del orden o no agentes de los intereses de los que se rebelan. En el artículo pueden ver que hay una diversidad de origen de los mediadores. Está un tipo que puede ser un juez del rey, un enviado del rey directamente, un visitador. Está un arzobispo, pero también está uno que antes había sido el redactor de la Constitución de la República de Nápoles y que luego, al darse cuenta de los límites, se vuelve el mediador y es el que permite el ingreso de las fuerzas reales a la República Napolitana. Entonces hay de todo, pero ¿cuál es la característica común? Todos están formados en el ámbito del letrado, digamos, en el ámbito de las leyes, del derecho trusque iure o del derecho canónico o del derecho civil. Y creo que esto es interesante. También se trata de entenderlos como personas, personajes, funciones del conflicto, pero no intermediarios, no es lo mismo. No intermediarios y mucho menos equidistantes de los polos del conflicto, sino un nuevo vector de intereses en los límites de esas polaridades. Es decir, quien define cuál es el límite de lo exigible y el límite de lo otorgable, el límite de la constancia que se exige de los vasallos y el límite de la clemencia que puede tener el rey. Y entonces, en ese vector, nuevo vector de intereses, que no es equidistante, aparecen los propios, es decir, los personales en términos de carrera, de cursus honorum o lo que sea, los corporativos en términos de una adscripción a un cuerpo específico, generalmente un cuerpo que está fuertemente definido por su carácter de jueces o de parte de la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de Nápoles, los togados, en el caso de México, muy importante, los que han estudiado derecho o los que han estudiado leyes y especialmente los que han estudiado derecho canónico en virtud, digamos, de que son además clérigos en algún caso. Y bueno, finalmente tratar de entender que lejos de constituir desafíos al conjunto de la monarquía, las rebeliones constituían oposiciones orgánicas a la lógica de la política dinástica que en el fondo o a final de cuentas, independientemente de la voluntad de los rebeldes, nutrían y dinamizaban la conservación del orden monárquico en la medida que dinamizaban o aseguraban una nueva negociación que permitía insertar nuevos privilegios y entonces ensanchar el paraguas de la monarquía hasta que, claro, ese paraguas dejó de ser funcional. Pero no es por la rebelión o por la revolución o como le queramos llamar que cambia el orden o el régimen de las monarquías ibéricas o el orden monárquico, sino por otras condiciones. La rebelión fue consustancial al orden débil de los imperios ibéricos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gibran. Realmente una exposición fantástica, muy sugerente en muchísimos aspectos. Ahora, bueno, abrimos la posibilidad de que hagan preguntas, intervenciones al respecto. Si quieren habilitarse los micrófonos o pedir la palabra por el chat, como les resulte más cómodo. Miriam. Sí, gracias. No sé si quiere recoger varias preguntas o si empiezo nomás. Empieza nomás y vamos
vamos viendo cómo van surgiendo. Gracias, Gibran. Hermoso escucharte, no es lo mismo que uno ahí solito leyendo el texto. Es mucho más interesante porque anudas otras cosas de lo que ya escribiste también. Bueno, primero la referencia esta al macro texto del perdón y de la gracia. Pensaba que, o sea, ¿qué pasa eso cuando eso no funciona? Porque el giro del giro lingüístico es la agencia, y bueno, y esto lo han trabajado. Mi referencia en esto es Butler, que toma justamente a los actos de habla y le imprime este otro giro, porque dice, al fin y al cabo, para que eso suceda, es como que tiene que haber un acuerdo o se tiene que estar comprendiendo. Y muchas veces los vasallos que no son súbditos y que está allí el tema confesional en juego, a veces tienen mecanismos de compensación que parece que entendieran el macrotexto del perdón y de la gracia. Pero a veces que eso se rompe. No sé, pienso, por ejemplo, en la rebelión de las Alpujarras. y bueno, ¿qué pasa con eso? Y pienso en otras cosas más cercanas, más locales. Pienso en, no sé, en los grupos chaqueños, en la indocilidad constante, en la resistencia constante, en la ruptura de los pactos. Y la otra cuestión que te quería preguntar es si el indulto es solamente para las sentencias en donde se ve lesionada la lealtad hacia el rey, la lesa majestad, o también se indultan, no sé, sentencias que tienen que ver con conflictos interpersonales y no por causas públicas, digamos. Sí. Paula, ¿te parece bien que Sí, íbamos claro. hablando todo? Vale. Sí. Muchas gracias, Miriam. Es un reto. Comienzo por lo más sencillo, que es lo segundo. Sí, el indulto es un recurso de derecho civil, en principio. Es decir, se puede usar entre particulares y de hecho se usa cotidianamente entre particulares. Y en el caso del rey, el rey puede indultar, pero lo que no puede indultar es una sentencia sobre lesa majestad. La lesa majestad no la puede tocar el rey. Eso es interesante en términos legales. No obstante, todo el tiempo se salta eso, ¿no? Se salta porque lo que demuestra es que el rey no solo actúa como con la intención de estar por encima de la ley y entonces poder pasar por alto un crimen de lesa majestad, sino con la intención de generar una convención y de que él sea el generador de la convención. Bueno, el ámbito real, el consejo o los representantes reales generen el espacio de la negociación. Entonces sí, el indulto es un recurso de derecho civil en principio, pero que también utiliza digamos, el ámbito de la justicia real y desde luego en el derecho canónico está también reglamentado. Entre particulares hay todo el tiempo indultos. Luego, el tema del macrotexto, ¿sí? Y de Butler. Bueno, es que yo lo que creo, cada vez estoy más convencido y un poco más siguiendo a Van Dijk, que no se mete con temas de historia, pero sí con temas de racismo, por ejemplo, y de la enunciación macrotextual del racismo. Es que es independiente de la voluntad la construcción del macrotexto. Y allí a lo que hay que acudir es, más allá de la intención, de cuál es el sustrato del conflicto. Y tienes toda la razón. Hay espacios en donde no es posible
digamos, el pacto o la continuidad, y es porque ninguna de las partes quiere continuar también, o porque hay un nivel de agresión brutal, ¿no? Entonces, el rey no quiere negociar con los moriscos, los quiere expulsar directamente, ¿no? Y ahí no hay. ¿Cuál es el interés por mantener? ¿Y cuál sería el interés de los moriscos por mantenerse? Sí, yo pienso porque en realidad primero Carlos V es como que sí, o sea, como que frenó los primeros arrestos así, que le reclamaban que haga algo con los moriscos, en realidad con los mudéjares. Pero después se rompe, o sea, se rompe y se rompe entre la comunidad, ¿no? Entre cristianos y ellos, porque no hay, o sea, no solamente una cuestión de las autoridades políticas. Yo creo que ahí hay una profunda ruptura que tiene que ver con los límites de la cohesión local en ese espacio y en lo que significaba, digamos, más allá de los fantasmas de la quinta columna otomana y todo eso, que era ridículo. Hay una voluntad clara, y esto lo ha señalado Bernard Vincent, de eliminar el carácter étnicamente diferenciado. Y entonces o te conviertes o te vas. Y esto puede ser interesante lo que dices porque puede correr más o menos a la par de lo que yo veía en un texto que no está publicado, que era parte de la tesis doctoral, de cómo iba transformándose la lógica del perdón, de la administración de la represión en la época de Carlos V, luego bajo Felipe II, claramente confesional, y utilizando la Inquisición en algunos espacios como una mano del rey que entraba directamente en conflictos que tenían otra naturaleza en principio. Pero creo que tiene que ver con, primero, Carlos V no puede abrir un nuevo frente confesional cuando tiene encima el del imperio, el del Sacro Imperio. Y creo interesante ver la contemporaneidad de las guerras de religión en Francia y de la represión morisca, y como una especie de política deliberada para mostrarle a los grandes inversores que estaban detrás de la guerra de religión y de Guisa, que era rentable apostar por el rey de España y por Clara Eugenia, en fin, ¿no? Porque el rey de España sí podía controlar las divergencias de confesionalidad. Finalmente es un grupo que se vuelve marginal, que no está en los circuitos comerciales, que no está en los... Y es lo mismo que podemos decir de otros grupos marginales con respecto a los intereses, no de la política dinástica necesariamente, sino de los grupos locales, de los grupos de poder local que están reproduciendo las lógicas de la monarquía a escala local y que se sirven de la retórica real. Y entonces sí, ahí lo que hay, voy a decir muy brutal, es una lucha de clases, no es una lucha de grupos con distintos privilegios, ¿no? Creo yo. O sea, ahí sí hay una voluntad de excluir. Gracias, Gibran. Eugenia. Hola, buenas tardes. Bueno, la exposición me ha resultado sumamente esclarecedora porque es impresionante cómo cuando uno mira las cosas desde distintas épocas, termina viendo lo que quiere ver, y digamos, porque yo siempre he estado parado más en el siglo XIX, entonces ahora planteando los procesos revolucionarios por la independencia, con la mirada que vos proponés, me parece que es genial porque permite pensar, digamos, muchos coyunturas o sucesos que están pensados con una lógica, por más que uno no quiera, termina siendo teleológica. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en el tema de, digamos, durante las invasiones inglesas y la destitución del virrey Sobremonte por estos grupos de milicianos de la ciudad de Buenos Aires que a través de un cabildo abierto, bueno, lo terminan destituyendo, y en general suele ser pensado ese suceso como el inicio de un proceso político que va desgastando, bla, 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 y termina la revolución.
Y ahora visto con esta perspectiva que vos planteás, me parece que todavía puede ser pensado dentro de esta lógica de una monarquía que a pesar de la crisis institucional general que puede haber, trata de ir reacomodándose. Así que me parece que es súper interesante para pensar, incluso da para después, esto que vos planteabas de este macrotexto, digo, para después, para las décadas del 20 y del 30, digamos, cuando ya comienzan a configurarse los órdenes republicanos, justamente es como que ese macrotexto jurídico que vos planteas es como que es el que está un poco fisurándose, y por eso la complejidad de construir órdenes que no tienen tan seguro ese macrotexto como a lo mejor estaba antes. Y en eso iba mi pregunta, porque vos habías planteado, que no sé si lo interpreté bien, porque yo no alcancé a leer el texto, que la idea de tradición de alguna manera se vincula con este macrotexto como ese gran reservorio digamos, de recursos discursivos, lingüísticos, que permiten enunciar los discursos, ¿no? ¿Cómo se conjuga en esa tradición lo nuevo? Porque yo he encontrado, ya para la década de 1820, 1830, que los gobiernos republicanos hablan de costumbres instaladas y las tratan de insertar en una tradición, cuando en realidad estamos hablando de cosas que se iniciaron hace 1 o 2 años, digamos, para legitimarlas en la costumbre, en una tradición, cuando en realidad son nuevas. ¿Cómo vos ves que juega esto, digamos, de la incorporación de lo nuevo en una tradición, legitimándola a partir de la antigüedad o de la costumbre, no sé, y cómo eso, digamos, nutre ese macrotexto? No sé si he estado medio, pasa es que me ha dado vuelta la cabeza No, yo creo la que exposición. es fundamental. No sé, Paula, si puedo. Sí. No, Sí, Eugenia, sí, muchas claro. gracias, Eugenia, por lo que me dices, porque yo creo que es muy importante esta pregunta. Está, digamos, en los límites de qué tanto el tema del macrotexto o el tema de la gracia real como un constructo polivectorial es eh, un referente de tradición y por lo tanto un dispositivo de conservación, o qué tanto ya en un momento dado funciona para introducir lo nuevo. Estamos en una discusión ahí bien interesante con otros colegas sobre las regulaciones comerciales. Te cuento un poquito sobre eso y que es un tema, ¿no? Porque hay quien los piensa a partir, por ejemplo, de las leyes de libre comercio de 78, del siglo XVIII, y a partir de allí decir, bueno, aquí hay regulación. Y hay quienes decimos dentro de un mismo núcleo, que estamos todos amigos, no, la regulación comienza con la autoorganización. Y la regulación tiene que ver con reglajes, con niveles de autonomía frente a la heteronomía que impondría una determinada regla, entonces incluso la regla. Y allí creo que es muy interesante entender que lo nuevo, primero, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, yo diría. Y que lo nuevo necesita de un ropaje viejo para poder entrar en un primer momento a jugar, ¿no? Y esto es interesante inclusive en movimientos contemporáneos, que yo creo que es una cosa súper interesante, porque no hay un solo movimiento que, digamos, incorpore además una ideología real de revolución, de transformación de las relaciones sociales, que no comience invocando el pasado. Y a veces un artículo de la Constitución, tal cual, ¿no? Es decir, en donde se habla, y ese es el viejo y consabido, en todo momento el pueblo es el soberano y en quien reside, y para defender los derechos del pueblo se pueden emplear las armas. Todos los movimientos político-militares del siglo XX comienzan con esa. Y lo interesante es que no es una tradición del siglo XX o liberal o constitucional, sino que tiene que ver con esto que yo hablaba un poco. Viene, digamos, un poco como Mónica Quijada lo decía hace una década, ¿no? De un tema de cultura mediterránea, de tradición mediterránea, que se va reorganizando, resistematizando, pero que creo que allí, no sé si porque le faltó tiempo, seguramente sí, pero también por un cierto filo, más digamos desde la perspectiva de Góngora, de Mario
Góngora, que no tiene que ver solo con las instituciones. Tiene que ver sobre todo con la dinámica social y con cómo esa dinámica social o los actores de esa dinámica social, y se la concedo completamente a Miriam con la agencia, los actores, las actoras de esa dinámica social tienen disponibles, tienen a su disposición esa tradición y la resignifican cada tanto. Ahora, me decías un poco como, bueno, y entonces, ¿cómo juega esa dinámica entre lo nuevo y lo viejo? Yo creo que esa es la crisis real, es decir, más allá de la idea de crisis historiográfica. La crisis en el sentido de lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que no acaba de morir. Pero es que no hay, y sobre todo en los años 30, 20, 30 del siglo XIX, no hay manera de distinguir una cosa de la otra. Todos empiezan a hacer intentos de codificación con base en las 7 partidas. Es impresionante, ¿no? Y en las recopilaciones, que todas son casuísticas. Entonces, interesante, ¿no? Va a hacer falta esperar hasta la segunda mitad del 19 para crear efectivamente unos códigos que de todas formas todavía, y por la naturaleza, y ahí hay todo un tema con los colegas de Historia del Derecho, ¿qué es una codificación sino una recopilación de casos, ¿no? De leyes para el caso? El propio Código de Justiniano es eso, la recopilación histórica de las leyes romanas. Entonces, yo creo que lo interesante es ver cómo lo nuevo y la dinámica de transformación, por supuesto que está presente, pero no es, primero, progresiva, no siempre se cambia para mejor, no es progresiva y no siempre es totalmente novedosa en el sentido de las bases legitimadoras, casi nunca en realidad, ¿no? Lo que hace es situar, utilizar un lugar nuevo desde donde decir lo mismo, pero es un lugar nuevo, un lugar generalmente subalterno en principio, ¿no? En principio y en términos muy generales, porque también está lo otro que no, que uno puede claramente pensar, por ejemplo, en el caso de las independencias, que no es un lugar subalterno bajo ningún concepto, es la lógica local de la monarquía. La monarquía se ha ido configurando a escala local multisecularmente. Y monarquía, y esto quiere decir que monarquía no es corona. Una cosa es corona, política dinástica, y otra cosa es monarquía. Monarquía es un régimen que se verifica a escala local. Allí está con sus privilegios para unos y para otros, sus diferencias, sus calidades, y que entonces cuando se empieza a simbrar lo que tenemos como resultado de las independencias es todos esos que después de un desgaste de 10, 15 años y de ver que ya no les funciona el discurso metropolitano, construyen un discurso nuevo igual de monárquico o igual de centralizador. ¿Quién firma el acta de independencia de México, del Imperio Mexicano además? En el caso de México, uno de los principales realistas perseguidores de insurgentes y la Iglesia. Y se firma además en la profesa de los jesuitas y se redacta en el Sagrario Metropolitano, en fin, la Iglesia y los grupos de poder local que vieron que en ese momento ya no tenía ningún caso seguir con el macrotexto de la integración monárquica y que ahora lo que convenía era otro macrotexto, el del Imperio Mexicano, ¿no? Muchísimas gracias. Buenísimo. A ti, Eugenio. Samir. Hola, Gibran. Bueno, gracias por esta tan clara exposición, la verdad que muy clara, y que también, bueno, muy estimulante sobre tu metodología de trabajo, que está muy bien explicada. Yo voy a retomar algo que te preguntó Miriam, y algo que yo me quedé de tu exposición, sobre eso de si la herejía supone el límite de esa gracia, y lo vinculo con eso del perdón general cuando se trata en casos de delitos de lesa majestad, porque yo me acordaba haber leído que a principios del 17, en 1606 o 7, no me acuerdo bien en qué año, hubo un perdón general
para los judaizantes que estaban en proceso en ese momento. No sé si vos conocías de ese caso o si lo has trabajado, pero te quería consultar en torno a ese suceso, de cómo lo podemos pensar teniendo en cuenta esto de que, bueno, los delitos de lesa majestad serían como el límite para esos indultos, y bueno, en ese momento como que se pudo negociar eso, ese perdón general para los judaizantes. Bueno, y gracias de nuevo por esta clase de metodología. No, bueno, es compartir un poco las exploraciones y las dudas, sobre todo, porque aquí lo que hay más son dudas y derroteros compartidos que luego nos llevan más que a divertirnos. Por fortuna, no somos cirujanos. Samir, tienes muy fino el ejemplo, porque es el perdón de 1605. Tanto a los judaizantes, digamos en general, pero es sobre todo a los exconversos de Portugal, en Portugal y en otros territorios, digamos, vinculados al comercio portugués. Y esto es fundamental porque creo que es el ejemplo paradigmático. El perdón es sobre las prácticas, digamos, de judaización de que se acusaba a los exconversos. Imagínense la especificidad del mote. Es decir, un exconverso es uno que era, vamos a decirlo rápidamente y feamente, judío, que se convirtió y que en una circunstancia favorable, distinta, se regresó, digamos, a la confesión de Israel. Y por eso es exconverso. Y en la época de la Unión de Coronas está lleno todo el imperio, porque además son dos, pero están llenos de casos de exconversos que se disimulan en la medida en que hay una conveniencia de intereses. Ahora, hay que asociar el perdón de 1605 al crack, a la suspensión de pagos de 1607. ¿Para qué se perdonaba o por qué se perdonaba a los judaizantes de 1605? Para que una vez no perseguidos o una vez suspendidas las persecuciones, pudieran continuar con las actividades comerciales. Esas actividades comerciales llevaron a que en 1607 la negociación con las Cortes de Castilla a propósito de la suspensión de pagos se forzara para mayores exacciones de las ciudades, con el fantasma de que era posible y viable que si las ciudades no entregaban mayores contribuciones, entonces se tendría que recurrir a empréstitos de particulares, muy especialmente de los banqueros exconversos, que en este momento gozaban del perdón y que podían inyectar a las políticas económicas de Felipe III y en general de Lerma una buena cantidad de dinero, y ya de cara a que se encaminaban hacia la paz o hacia la tregua con Holanda, y que era todo un tema en relación con la reticencia de las ciudades a seguir financiando la guerra. Entonces, ahí hay un tema clarísimo de cómo convergen presiones financieras, presiones digamos, de la continuidad de la política dinástica o de su transformación o su viraje hacia la paz o a la tregua, a la relativa paz, y cómo eso no constituye, cómo la confesionalidad no constituye un límite para negociar. Y lo vemos en el corazón del imperio portugués, que en ese momento, de la monarquía portuguesa, que en ese momento es la misma, vamos a decirlo así, o tiene el mismo soberano. Entonces es un ejemplo fantástico que podríamos ponerle enfrente a nuestro querido Javier Gil y decirle, no, ni siquiera el tema confesional es un límite, ni la lesa majestad, por supuesto que no. ¿Cuál es el límite? Y creo que lo señaló muy bien Miriam. La funcionalidad o no de reproducir un privilegio que permita negociar un espacio que se incorpora a la monarquía, ¿no?
Entonces, ¿qué iba a pasar con los mudéjares españoles? Porque eran españoles, o sea, eran castellanos o eran andaluces. ¿Qué iba a pasar con ese espacio? ¿Iba a estar por fuera de la monarquía? Entonces no. Y entonces que se vayan o los reprimen y después los expulsan. No se puede pensar la rebelión de las Alpujarras sin la expulsión de 1609. Es un proceso largo que es fundamental de entender, porque lo que ocurre es que, y no es el comienzo, porque en realidad habría que ligar 1492 con 1609 con el clímax en 1568. Lo que ocurre es que hay una gran parte de la población que sobra para la nueva política económica a la que está siendo, digamos, sometida la autoridad real, si queremos, ¿no? Pero que no hay de otra. Y que además está de por medio el nuevo mundo, con todo lo que eso implica en términos económicos, desde la perspectiva de quienes negocian efectivamente la monarquía en ese momento, que son los burgaleses, y sus socios, porque si no, Atsien me va a decir que, y los genoveses y los portugueses, por supuesto, pero no estamos hablando de naciones, estamos hablando de grupos de poder económico profundamente arraigados en la política dinástica, que definen la política dinástica de manera informal. Entonces es un poco tratar de ver digamos, el derecho como acción sin desvincularlo de los procesos económicos. O sea, ya no se puede estudiar historia política, historia del derecho, historia económica, historia cultural. Bueno, no, eso es imposible. Pero creo que el límite, en lugar de entenderlo en términos de la autoridad, que es un poco lo que nos planteaba Javier, es indisponible la lesa majestad. No es verdad, para el rey no está indisponible. Y es el primero en que la pone en juego con tal de negociar. Es indisponible el tema de la confesionalidad. Bueno, formalmente, antes de Carlos V, por supuesto que no. Pero por supuesto que no, ¿no? Es todo un proceso de negociación tremendo. Y claro, puede decir, bueno, pero los pogroms y todo el espacio, digamos, de servidumbre de los judíos en la propia Castilla, en la época trastámara, tal, desde luego, pero siempre fue un ámbito de negociación asimétrica. Nadie está hablando aquí de un mundo feliz, por supuesto, pero un ámbito de negociación. Con la instalación, primero de la ley sálica y luego de la idea de cuius rex eius religio, con Carlos I y V de Alemania, eso termina formalmente. Pero luego se lo van a saltar. Se lo van a saltar con sus propios soldados. Hay una buena estudiante de posgrado que está trabajando los apóstatas del ejército español en Manila. ¿Y qué ocurría ahí? Había disimulación y perdón. ¿Y quién era el primero en proponerle perdón a los apóstatas, proponerle perdón al rey y a las autoridades? Los inquisidores de México, en el caso de Manila. Pero es que en 1530 el propio García Loaiza, el presidente del Consejo de la Suprema, le dice a Carlos I, antes que obligarlos a creer en lo que usted cree, confórmese con gobernar sobre esos príncipes. Ya. Y es el presidente de la Suprema. No le esté, déjese de estar peleando con los príncipes protestantes para que vengan a la verdadera fe. Confórmese con que le obedezcan y le paguen impuestos. Y ya está. Y no es el presidente del Consejo de Hacienda, es el propio García Loaiza, que luego será fundamental en el Consejo de Indias. Entonces, la confesionalidad tampoco es un límite. El límite es social. El límite es donde hay un grupo que es irrelevante para, digamos, para el crecimiento y la conservación de la monarquía y para el crecimiento, la conservación y el desarrollo de los negocios que protege la monarquía. Y cuando digo protege la monarquía no me refiero a la política dinástica, sino al desarrollo de un determinado orden con base en el rey en un espacio específico, que puede ser desde Santa Fe, como nos lo ha mostrado Darío siempre, hasta Madrid, que es otra provincia, no es el centro. Es otra villa, una villita ahí como muchas otras, porque la distancia no era
y este es un diálogo con Darío, la distancia no era geográfica ni física, sino jurídica, jurisdiccional. En fin, gracias, Amir. Oh, gracias a vos, Gibran, por tan clara respuesta. Mario. Gracias, Paula, y gracias, Gibran, por esta charla muy esclarecedora, la verdad. Yo soy bastante ignorante de todas estas cuestiones de antiguo régimen, pero sí que me resulta, como apuntaba Eugenia recién, muy sugerente todo lo que vos decís para esta cuestión que siempre se nos plantea, desde mi caso también del siglo XIX, que tiene que ver con esto que antes se llamaba herencias, rémoras del antiguo régimen, ¿no? Esta utilización de distintos dispositivos, en este caso las amnistías, indultos, leyes de olvido, derecho de rebelión, que después las vemos reconfiguradas en el siglo XIX, pero apelando sobre todo a que vos hablaste de tradiciones y de la acumulación de ciertas tradiciones, y al mismo tiempo sabemos que hay múltiples fuentes de donde emanan estos dispositivos de gobierno, que pueden ser estas, como decía, de las partidas, puede ser el derecho natural y de gentes y demás. A mí también me surge, y esto lo pregunto como una cuestión metodológica, ¿cuál es tu posición acá? Cuando desde el siglo XIX se intenta, de alguna manera, recuperar cómo hacen los actores de la época, cuando traen a colación las facultades extraordinarias, todas estas cuestiones que se han sustanciado, por lo menos en la historiografía riplatense, en lo que José Carlos Chiaramonte llamó la antigua Constitución, que también le han criticado mucho esa idea de decir, bueno, la antigua Constitución, que algunos legisladores de la década del 20 y del 30 emplean, ¿no? Cuando dicen, bueno, esto es parte de una antigua Constitución, pero muy poco. Sin embargo, Chiaramonte le da como un perfil mucho más amplio y también haciendo esos términos paraguas, ¿no? Que vos decís, bueno, hay una antigua Constitución, pero cómo trabajar, cómo recuperar esas ideas de antiguo régimen que, más que recuperarlas, los actores las siguen empleando porque es su universo conceptual, ¿no? El que conocen. Historiográficamente, ¿cómo podemos hacer, qué terminología emplear cuando aludimos a eso? ¿Vos estás de acuerdo que se podría hablar de una antigua constitución, de antiguo régimen con variados elementos, con variadas fuentes, como concepto a la hora de hablar de cómo se recuperan estos dispositivos de gobierno, o tenemos que tratar de separar las distintas tradiciones, ¿no? Una cuestión bastante más amplia que lo que vos planteás, pero que al mismo tiempo creo que está muy imbricado con esto de la Ancient Constitution, toda esta cuestión de que Pocock trajo a colación también en su momento, y que a veces eso, uno no sabe si cuando habla de antigua Constitución hasta un cierto punto no está hablando de una especie de entelequia que no hace referencia a todo y a nada, pero al mismo tiempo sabe que hay un conjunto de tradiciones que están siendo todo el tiempo utilizadas, recuperadas. Entonces me interesaba sobre todo que nos esclarezcas un poco más a partir de tus estudios y de tus discusiones conceptuales, cómo sería conveniente abordar este mundo que no está caducado en el siglo XIX, todo lo contrario, pero al mismo tiempo a veces nosotros establecemos cesuras falsas o rupturas, no siempre falsas, porque aparece allí el principio de la legitimidad del pueblo soberano, en el que es bastante cabal para también barajar y dar de nuevo, digo, pero también a veces da la impresión, como notaba Eugenia, de que uno podría releer un conjunto de problemas desde una clave mucho menos rupturista y más cercana a los propios actores de la época, si estuviese más atento a estas lógicas previas. Entonces, un poco, no sé si podrías decirnos cómo te parás frente a esta cuestión de la antigua Constitución y si es un concepto que veas como viable para referirte a ese uso que se hace desde el 19 de todo lo previo en términos de dispositivos de gobierno del antiguo régimen. Muchas gracias, Mario. Es muy interesante lo que dices porque nos coloca ante un problema historiográfico grueso, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado. Es la primera cosa que yo diría, porque es, como lo has dicho, es concederle quizá al tema de la antigua Constitución y quizá en la historiografía sobre otros países de América Latina aparece menos evidente porque hay otras consecuencias de la explicación o de cómo se podría interpretar esto, pero que habría que tener cuidado en el sentido de concebirla como una totalización. Parece una totalización del pasado que se legitima en un momento distinto del pasado. Yo no sé qué tan antigua sea, es decir,
La tradición es una cosa dinámica que se va construyendo y alimentando y resignificando. No es solo la referencia al pasado porque el pasado está allí, sino porque el pasado está presente. Y entonces verla desde ahora o desde el siglo XX como un stock disponible, unificado, totalizado, puede ser un poco complicado. Si yo diría, digamos, con todas los bemoles y desde luego, pues teniendo en cuenta que es una gran aportación de Chiaramonte y compañía, que vale estudiar los casos y a partir de los casos ver qué se instrumentaliza y cómo. Y luego tener en cuenta que lo que ocurre en el 19 es que hay un cierre. ¿Quién utiliza? Hay un cierre, digamos, a una escala territorial nunca antes vista, vamos a decirlo así. ¿Quién tiene a su disposición y quién hace uso patrimonial de esos distintos recursos o de esas distintas, de la disponibilidad del derecho o del derecho disponible? ¿Quién hace uso de eso? Se podría preguntar también para otras épocas precedentes, sin duda. Pero creo que el tema del carácter global de la Constitución de los Estados Nacionales es precisamente ese. Constituye un cierre de la disponibilidad de esos recursos. Y entonces hay alguien que se arroga el derecho de utilizarlos y de presentarlos como nuevos o como antiguos. Da igual, si desde el siglo XX o XXI nosotros estudiamos eso y le imputamos una imagen totalizante del pasado, dejaríamos de ver el carácter instrumental y casuístico que sigue teniendo. Y que sigue teniendo hasta nuestros días, diría yo, porque una cosa es enunciar la regla y otra cosa es cómo actúa, digamos, no solo en los tribunales, sino a lo ancho y largo de la dinámica social y política. Entonces yo diría primero eso, y luego quizá sí señalar las diversas consecuencias que esto tiene, porque se puede pensar que hay una constitución antigua que invocan los distintos partidos o el juego político o los distintos actores, pero luego pensemos quiénes son los actores, porque, por ejemplo, con base en eso se ha señalado en México, en el caso de México, de la historiografía mexicana, que la Revolución Mexicana y especialmente la revolución de los pueblos que adhirieron al Plan de Ayala, es decir, los zapatistas de 1910-11, esa es la frase favorita, la frase emblemática de ese tratado de John Womack Jr. Esta es la historia de unos campesinos que se alzaron para que las cosas siguieran igual. Y es no entender cómo funciona, precisamente, ese es el tema del artículo, cómo funciona el derecho disponible para transformar la situación y estar en posibilidad de negociar. Pero no para que las cosas siguieran igual, porque que las cosas siguieran igual para los campesinos de Morelos o del sur de México de esa época, implicaba una serie de circunstancias económicas, sociales y de discriminación y de explotación brutal que no tenían nada que ver con lo que su imaginario les decía con respecto a los derechos y prerrogativas como pueblos indios constituidos de la época colonial. Y entonces crean una retórica, sin duda, pero no para que las cosas sigan igual, sino para salir de la situación de explotación que, paradójicamente, desde Juárez hasta esa época se había producido. Y entonces lo interesante es ver cómo los propios redactores del Plan de Ayala lo que invocan es a Juárez, pero Juárez es el detonante de la situación que hay que cambiar. Y luego venimos los historiadores y decimos que todo eso ha sido en realidad una especie de movilización reaccionaria y que todo lo que ocurrió en el 19 es un referente al pasado reaccionario. No, yo creo que es el tema de cómo lo nuevo necesita de lo viejo para nacer. Y entonces es interesante ver cómo funcionan los referentes jurídicos en una dinámica social nueva. Porque lo que es nuevo es la dinámica social. Eso es inevitable, digamos, eso es lo que hay que ver. Pero ¿cómo justificar que, digamos, que es legítimo que yo me levante o que es legítimo que yo acapare? Da igual, digamos, si podemos estar hablando de un pueblo en armas o de un dictador. ¿Cómo justificar esto? Bueno, para eso se echa mano de lo que
tradicionalmente está disponible. Entre otras cosas, el pueblo, la soberanía, el bien común, la seguridad, la paz y la tranquilidad. Pero cómo eso es tan polisémico según el tipo de acción que se justifica con base en ello. Y creo que eso es lo que hay que estudiar. Ahora, tanto como decir que todo eso, todos esos referentes constituyen una totalidad sistemática, organizada, yo creo que no, que al contrario, ¿no? Cada época va construyendo sus propios significantes y habría que estar, digamos, imbuidos allí para entender. Yo un poco, si hubiera que trazar un poco una lista de tareas, yo preferiría partir de las fuentes, no por lo que las fuentes en sí mismas son, sino por la práctica o la acción en la que han sido producidas y tratar de dilucidar esa práctica y esa acción, esas, digamos, concomitancias sociales que moldean el derecho y la justicia, y no al revés. Muchísimas gracias, Gibran. Gracias a ti, Mario. No sé si te respondí en realidad, pero bueno, un poco la idea es tratar de cuestionarse eso, ¿no? Digamos, las totalidades explicativas. Sí, creo que ha sido muy sugerente para todos y todas las que estamos participando, que nos llevamos más preguntas en todo caso y que es un ejercicio bien interesante. En lo personal me quedé también pensando en esto que decías al comienzo de tu presentación, de la vinculación entre la investigación y la docencia, y me llevo también unos cuantos elementos para volver a pensar algunas dinámicas en el aula a partir de lo que planteaste en la charla hoy, y también algunas cuestiones de los textos que revisamos previamente, porque creo que una de las cosas, yo también doy Historia de América Colonial en la universidad, y creo que una de las cosas que más nos cuesta sostener, digamos, en la explicación con las y los estudiantes es esta cuestión de la otredad, ¿no? Política y jurídica del periodo que estamos enseñando. Y desarmarnos, más allá de, bueno, de nuestros propios posicionamientos teóricos y las perspectivas que asumimos en el aula, desarmarnos del relato estatal. Y se me ocurría, bueno, a partir de todos estos planteos, como la introducción de la noción, bueno, de la gracia y de la clemencia, y de casos tan paradigmáticos como estos que estabas mencionando, fundamentalmente el caso de México, cómo puede ser un disparador bien interesante, ¿no? Como para hacerles advertir a las y los estudiantes estas diferencias sustantivas, ¿no? de la forma de administrar la justicia en el antiguo régimen. Creo que ahí me llevo, digamos, un montón de cosas para volcar en el aula y ver si me hago entender alguna vez en las clases a dónde quiero llegar, que creo que con estos ejemplos va a ser muy sintomático. Y me quedaba también pensando en esta noción, en la que tenés bastante en el texto de Pedralbes, del alcance del perdón. Que me parecía muy interesante también para pensar en relación con los planteos que hace Darío sobre la distancia también, y no solamente geográfica, porque me quedaba pensando después, bueno, de la revisión de esos casos, que estaba claro que teniendo en el horizonte esta cuestión de la agregación monárquica, evidentemente, ante este tipo de coyunturas, no se podía ni castigar a todos ni perdonar a todos. Entonces, que la acción de esos mediadores o intermediarios, como hoy decías, que a lo mejor es un concepto que funciona un poco mejor, estaba en esta, diríamos hoy, cintura política, ¿no? De colocarse a negociar en esos márgenes, y qué relación pensaba también existe entre ese alcance de la clemencia y la importancia económica o geoestratégica de la ciudad en cuestión. Sobre todo, bueno, un poco te habías explayado sobre eso para cuando hablabas hace un momento del caso de México, ¿no? De cómo en ese momento, bueno, esa peculiaridad que tuvo de la proclama de la nulidad, entiendo que, por lo que comentabas, que tiene que ver, bueno, con la importancia que tenía la conservación territorial justamente de ese lugar. Bueno, sumamente interesante. Yo agradezco podría muchísimo abundar. el nombre del centro. No, yo, Paula, encantado de lo que acabas de decir, porque quizá
me permite redondear un poco el tema de las ciudades y regresar un poco al texto que dio pie al seminario. Cuando presenté esto hace algún tiempo en la Universidad de Barcelona, estaba vivo todavía Fernando Sánchez Marcos, a quien dedico el texto y que después se falleció, en fin, ya era mayor. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención que me comentó y que de ahí un poco más mi afirmación de entender aquella época en función de las ciudades, no solo como repúblicas policéntricas, que eso es, digamos, lo más fácil, sino entender la dinámica local, es que Fernando Sánchez Marcos decía, no ha sido la Generalitat la que ha permitido destrabar el conflicto y dar continuidad no solo a la obediencia a Felipe IV en Barcelona y en toda Cataluña, sino la negociación del Consell de Cent. Y es precisamente estos actores que se desgranan del Consejo Municipal, el Consejo de Ciento de Barcelona, que es la autoridad de la ciudad, la autoridad urbana, que se desgranan de allí y que hacen como embajadores en Madrid ante la reina, quienes efectivamente generan la mediación, pero no lo hacen de forma desinteresada. Este es otro tema también fundamental. Es que Barcelona, lo que va a hacer casi de inmediato, es financiar las siguientes campañas y la lucha contra Francia. Entonces, ¿a cambio de qué? Una serie de prerrogativas, todas relacionadas con la fiscalidad, y una fiscalidad municipal engarzada con la fiscalidad real y con la fiscalidad eclesiástica, interesantísimo, que hace que Barcelona no pierda en términos de monetarios, de acuñación de moneda, un valor que había asignado el virrey francés a la Seca de Barcelona en función del valor que tenían los pesos mexicanos. Y entonces, la imagen que tenía el Consell de Cent para negociar era que la moneda siga valiendo lo mismo que valía bajo Francia. Y bajo Francia valía lo mismo que valían los pesos mexicanos, que desde luego, si fuera una ley plata, se iban por los suelos. O sea, no tenía ningún parangón. Pero todo se reducía a eso. Y es una cosa interesantísima. Es decir, este hombre, Juan José de Austria, tuvo a su lado al Consell de Cent, siempre que Juan José de Austria, con la reina, mantuviera el nivel de valor monetario de la Seca, de los productos de la Seca de Barcelona, como había sido bajo Francia. Y luego, claro, nos ponemos a pensar en todos los privilegios que perdieron, en que estuvo una guardia real allí, no sé qué. Bueno, efectivamente, y en Quito igual, les quitaron vara de justicia por 100 años a los cabildantes, pero a cambio de eso les otorgaron unas prerrogativas fiscales impresionantes que los convirtieron otra vez en la punta de lanza, digamos, de la negociación a escala local del orden monárquico. Que eso hace el Consell de Cent, eso hace el Ayuntamiento de Quito, eso hace el de México y el de Nápoles, ¿no? el Tribunal de San Lorenzo. Entonces esa dimensión urbana y al mismo tiempo de ciudad en términos de civitas, ¿no? Creo que es fundamental para entender la lógica de la gracia real. Qué bueno, Gibran, porque justamente las políticas de tolerancia confesional muchas veces están absolutamente ligadas a la fiscalidad, digamos. Se les permite a cambio de una capitación, el impuesto, ¿no?, que necesiten. Y sí, y esa lógica, bueno, refrenda esto que decías, que como que son un combustible, aunque a lo mejor a largo plazo uno puede ver algunas zonas como que entran en crisis por rebeliones o qué sé yo. Bueno, en las negociaciones está esto de la fiscalidad también presente. Qué bueno que lo trajiste esto, porque generalmente se piensa que en el caso de los catalanes, viste que es como que la leyenda negra de Cataluña, el oro y la moneda.
Pero es verdad que está absolutamente atado a eso. Me quedó el tema de la nulidad finalmente, porque lo quise dejar pensando que alguien iba a preguntar sobre la nulidad y no sobre el indulto así, más tipificado. ¿Encontraste alguna tratadística, algo que hable de la anulación, como algo diferente de la nulidad, de un acto nulo? Sobre todo en ámbito canónico. En el gobierno monárquico de las dos espadas de Gaspar de Villarroel, De Villarreal. está claramente Ahí. descrito la diferencia entre nulidad y anulación, referido a los matrimonios, pero también a cualquier otro tipo de crimen. Y bueno, ahí hay un tema que habría que ser más fino. Y luego está ahí se me ha ido, el del 18, con toda claridad también, el del Manual de Derecho Canónico de, ¿cómo se llama? Bueno, el más importante de 1730 y pico, me olvidé. Bueno, pero te lo puedo enviar. Hay Bien. tratadística, pero me parece que es fundamentalmente eclesiástica, canónica, fundada en derecho canónico. Luego lo que hay es mucha documentación de acumulación. Por ejemplo, en el caso de Nápoles está una obra de Carlo Tapia que es sobre los anales de las leyes del reino de Nápoles y donde describe las diferencias entre particulares y con las audiencias o los auditores, que les llaman, de los tipos de perdón. Pero es muy general porque no solo habla del perdón real, sino de las formas generales de la gracia en términos de particulares, del otro, en fin, de la función de la gracia en la composición de las partes. Puede ser que una de esas partes sea el rey, puede ser que no. Y lo que emerge en toda esa tratadística que termina con un tratado fundamental sobre la importancia de los togados, del cheto togado, de los jueces, es que efectivamente quienes imparten eso y quienes deciden eso no son los oficiales reales o cualquier oficial real, sino los jueces. Y esto es interesante de pensar. Sí, estaba pensando, bueno, esto de la restitución del honor y la fama. Entonces, es restituir un honor y una fama por una mala sentencia que ahora será nula. ¿O cómo lo leías a eso vos? Fíjate, en las cédulas queda claro que dice no cometieron ningún delito. Y luego dice, y hay que restituyéndolos en su antiguo honor y fama. La idea de restitución en antiguo honor y fama está plenamente reglamentada en partidas. Sí, obviamente. No, sí, tiene que eso ver sí, pero por eso, todos esos juicios que invocando la restitución de honor y fama, sí, lo tengo, como que lo tengo más presente y aparece a menudo, pero eso de declararlo nulo, no, porque, o sea, lo que... Exacto. Restitución de antiguo honor y fama está ligado a indulto, a que hubo una sentencia errónea. Entonces, ahí juega el papel la cédula real, porque habla de que no cometieron delito alguno contra el rey, pero luego dice, y se les restituye en su antiguo honor y fama. Entonces, claro, ahí hay un juego entre indulto y nulidad. Sí. Lo que ocurre después, que es interesante en una carta del arzobispo, que es una de las bases de la interpretación mía, es que el virrey no para de decir que, bueno, y los perdonados por el arzobispo y los perdonados por el arzobispo, y entonces escribiéndole al rey quejándose de que los perdonados por el arzobispo. Y el arzobispo responde, este rey, dice, este virrey, yo no sé si hablo la lengua de los indios o qué pasa, que no entiende que no fueron perdonados porque nunca cometieron un delito. Y ahí es donde está clara la estrategia del arzobispo de declarar la nulidad con base en derecho canónico. Eso es
impresionante. Sí, ¿Por es qué no lo una entienden? pista para lo que yo te decía, de que los indios a veces no entienden el macrotexto, como el virrey. Exactamente, el virrey no entiende el macrotexto, pero fíjate, no son los subalternos los que no entienden el macrotexto. O en todo Exacto, pero caso, lo compara con los indios. y la subalternidad en este caso es que el virrey está fuera de la negociación. El virrey ha pedido un donativo y le han retenido el donativo hasta que se otorgó la nulidad y quedaron libres de persecución los rebeldes. ¿Y qué pasa después? De parte del alcaide, que era muy bocón y que terminó muy mal, de la cárcel de la Visita, que era el principal perseguidor de los rebeldes, se filtra una declaración que les dice a los que estaban ya en la cárcel y que les dice, bueno, ustedes van a salir no en justicia, sino gracias a la tierra de Zacatecas. Como queriendo decir, dice el testigo, que las cédulas reales se habían pagado con plata de los mineros de Zacatecas. Y ahí ya está clara, digamos, toda la negociación que hay detrás de la lógica de la nulidad, ¿no? Porque lo que importaba también es que no quedara la mácula, que es otra cosa fundamental. Ujú. El rey asimila en esa carta que yo reproduzco por allí, asimila la mácula, que no se digan, que no haya mácula en lo que se dice y la reputación de esta monarquía por otros reinos y otras naciones, dice el rey, y para que no quede mácula en sus súbditos. Entonces es claro que lo que está haciendo es una cosa distinta del indulto, distinta del perdón, pero lo interesante es que quien ha construido, inclusive en términos de cuáles son los referentes jurídicos de eso, ha sido el arzobispo. Entonces, un poco en consonancia con lo que los italianos dicen, los togados italianos dicen, aquí quien manda son los jueces, y esta monarquía se debe a los jueces, porque en todo caso quienes son capaces de aplicar la justicia son ellos, y desde luego lo hacen en nombre del rey, pero hacen lo que convenga, digamos, y qué es lo que conviene, pues en cada caso es distinto. Es interesante, digamos, esa posición de mediadores, ¿no? Que yo les llamo por los verdaderos constructores de la monarquía, no solo de la política dinástica, no solo de la imagen de la corona, sino de la monarquía a ras del suelo, ¿no? Los distintos tipos de jueces. Muchas gracias, Gibran. Muy bueno. Gracias, Miriam. Muy Gracias, bueno, muy Amir. bueno. Muchas gracias a Sí, todos. ahí tenemos en el chat algunas personas que se tuvieron que retirar antes y dejan saludos y felicitaciones, Gibran. Muchísimas gracias por la invitación, Paula, Miriam, Darío, que espero que esté sintiéndose bien. Celeste, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Hablaremos del Racing, supongo. Ariel, muchas gracias. Se Mario, debe haber conectado desde el teléfono porque acá no pobre. está. Claro. Bueno, gracias, nos dejaste así con la cabeza hirviendo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Al Sí, sí. contrario, yo estoy Un encantado. gusto verlos, Atsin. Un abrazo fuerte. Igual. Un Besos. abrazo. Grande. Besos. Cuídense Besos a mucho. Cuídense. todos. Gracias. Besos a todos. Chao. Linda. Chao. Chao, chao.